Hoy en Periodista Digital recibimos a José Ignacio Belmayén, profesor de la asignatura de Derecho de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y director de comunicación en el IES, con el que hablaremos sobre comunicación empresarial, medios informativos y la relación de estos con las leyes. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Se suele decir que en momentos de crisis las empresas españolas suelen cerrarse en banda. Sin embargo, muchos expertos creen que los malos momentos son aquellos en los que la comunicación, tanto interna como externa, tiene que ser mayor. ¿Está de acuerdo con esta teoría? Pues sí, básicamente sí. Lo mejor es no tener crisis, evidentemente. Pero las crisis siempre son positivas, porque de la crisis, si se sabe tratar desde el punto de vista comunicativo bien, de las crisis puede salir uno fortalecido y reforzado, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que los momentos de crisis, y máxime si son crisis un poco duraderas, como las que estamos viviendo, bien enfocado, el tema de la comunicación es positivo y efectivamente sirve para reforzar, si se hace bien, la comunicación interna y la comunicación externa. Yo me fijaría más en la comunicación interna, porque son momentos en los que internamente en las organizaciones es más necesario, digamos, sentirse involucrado con la organización, apoyar a la organización, que la organización te apoye a ti. O sea, es momentos en que los vínculos personales y profesionales deben de potenciarse, ¿no? ¿Y por qué parece o por qué cree que le cuesta tanto a las empresas españolas aprender esa lección? Bueno, a las empresas españolas en términos generales, porque habría que diferenciar entre gran empresa, mediana y pequeña empresa. Yo soy director de un máster en la Fundación COSO en Valencia, que preferentemente se dirige a la mediana y pequeña empresa y es muy diferente de la gran empresa. Pero, en definitiva, yo creo que a la empresa le cuesta entender esto porque le cuesta entender la comunicación corporativa. Habría que diferenciar entre comunicación externa e interna. La empresa, en principio, entiende bastante bien esto de la comunicación externa. ¿Por qué? Pues porque aún se tiene mucho el concepto de que la comunicación es estar presente en los medios, es tener un hueco en los medios, es potenciar tu imagen en los medios, etcétera, etcétera. Y eso es verdad. Pero desde mi punto de vista, la comunicación corporativa es mucho más. Y en ese mucho más me parece muchísimo más importante la comunicación interna, que entiendo que es la gran desconocida o el patito feo de la empresa española, porque la función de comunicación en el ámbito interno es mucho más importante casi que en el externo. Pero en definitiva, la comunicación es parte de una estrategia, o debe de ser parte de una estrategia de la empresa, y en esta estrategia debe de figurar todas las partes, ¿no? La comunicación en crisis, la comunicación interna, la comunicación externa. Destacar una de ellas me parece un error. Y yo pienso, modestamente, que en España aún se sigue destacando más la comunicación externa que la interna. Y hablando un poco sobre las nuevas tecnologías, ¿cree que las nuevas tecnologías pueden convertirse en un arma de doble filo para la gestión de la información en los medios de comunicación? Bueno, las nuevas tecnologías yo creo que es un arma de doble filo para todo el mundo, para todo el mundo, para las empresas, para la información propiamente dicha, para las personas, etcétera, etcétera. Hoy en día, y máxime teniendo en cuenta que eso no ni está ni puede estar regulado en el sentido positivo, no quiero decir desde normas jurídicas que encorseten el asunto, sino que defiendan, por ejemplo, pues la intimidad, o que defiendan el honor, o que defiendan la verdad, etcétera, etcétera. Como todo eso es muy difícil, hoy en día las nuevas tecnologías son armas de doble filo para todos. Y desde luego lo que sí cabe afirmar es que las nuevas tecnologías deben de ser utilizadas, es una herramienta de trabajo importantísima en la comunicación corporativa, como no podía ser menos dado los tiempos que vivimos. Sin embargo, pienso que aún no estamos en un momento, digamos, 100% en ese terreno, ¿no? Que los directivos aún siguen pensando mucho en el papel, les sigue asustando más una mala noticia de su organización en el papel que en un digital, por ejemplo. Entonces, aún estamos viviendo esa época. Pero lo que es la realización de una política global de comunicación corporativa, evidentemente tiene que contar con las nuevas tecnologías en el uso, o sea, en el desarrollo de esas nuevas tecnologías para el bien de la comunicación corporativa, y además en el conocimiento para la posible defensa de posibles abusos de esas nuevas tecnologías, ¿no? También hablando un poco sobre el tema de los estudios en el periodismo, está el debate abierto entre la no compatibilidad de los estudios del periodismo con algún trabajo y la dificultad
de incorporarse al mundo laboral si durante la carrera no se ha tenido contacto con los medios? ¿Existe algún término medio en el que nos podamos asentar? Bueno, yo como usted ve, estoy en las últimas fases de mi vida profesional y docente, y entonces mi posición quizá es un poquito radical y no esté a mejor, digamos, unida o sea correcta con los momentos actuales. Yo les pongo mi punto de vista, que es el que siempre he defendido, y es que una persona, llevo 42 años dando clase en la facultad, una persona que estudie, en este caso, periodismo, yo creo que fundamentalmente se debe dedicar a estudiar periodismo o comunicación audiovisual o lo que esté estudiando. O sea, otra cosa es que, desgraciadamente, los estudios que damos en la facultad y en otros muchos centros son un auténtico desastre, alejados de la realidad, no incorporados a los nuevos tiempos, no identificados con las necesidades empresariales, etcétera, etcétera. Eso es otro campo. Pero yo creo que uno se debe dedicar a estudiar en profundidad. Habría que reducir también los años de estudiar en profundidad y formarse, porque esa época es una parte de la recopilación de datos, es una época que si los estudios fueran adecuados y el centro fuera adecuado, como le digo muchas veces a mis alumnos, eso sirve para estructurar la cabeza, para preparar la cabeza para futuros desafíos. Y además un año en la vida de una persona hoy en día tiene muy poca importancia, en el sentido de que querer ganar tiempo haciendo prácticas o haciendo trabajos o lo que sea, yo lo respeto profundamente, pero yo desde luego a las personas que me han pedido consejo no se lo he dicho, ¿no? Es como el inglés, ¿no? Pues yo no creo que sea perder el tiempo el dedicarse un año en estar en otro país de anglosajón estudiando a fondo inglés, ¿no? Perder el tiempo era hacer la mili en mi época, ¿no? Eso sí que era perder el tiempo, pero aprender inglés o a profundizar en estudio bien con alguna experiencia extranjera no creo que sea perder el tiempo. Desgraciadamente la vida es como es y uno en muchas ocasiones tiene necesidad de compaginar prácticas y estudios, pero eso mi experiencia en la facultad día a día lo veo es alargar los estudios de una manera excesiva, es ir con desasosiego a las clases, no aprovecharlas, ir a unas, ir a otras, llevar asignaturas pendientes. No me parece bueno, pero en fin, respeto a quien toma esas decisiones, por supuesto. A lo mejor la solución para esto es lo que está intentando implementar con la ley Bolonia, esa asistencia a clase. Yo no creo absolutamente en la ley Bolonia, absolutamente. Por lo menos en el plan Bolonia. En el plan Bolonia. ¿Por qué no creo? Por lo menos no creo en mi centro. Yo tengo unos 110 alumnos en mi curso, que es el grupo F. Con 110 alumnos es imposible aplicar Bolonia. Yo no tengo capacidad de tiempo, ni posibilidades materiales, ni de tiempo, ni de nada, para dedicarme a realizar una enseñanza que sea basada en casos, en estudios, en análisis, en corregir temas, etcétera, etcétera, ¿no? Bolonia está pensada para una universidad que yo creo que es lo que debería ser la nuestra, mucho más selectiva, donde la gente no perdiese, ninguna persona pudiese no acceder a la universidad por motivos económicos, pero mucho más selectiva en cuanto a nivel, en cuanto a exigencia, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a todo. Grupos pequeños donde sí se pudiese trabajar en el marco del espíritu de Bolonia. Yo creo que Bolonia está pensada para universidades tipo Norteamérica, donde los grupos son reducidos, donde se puede discutir, donde se puede hablar. Yo con 110 alumnos me veo incapaz de hacer eso. Y por la experiencia que estamos viendo en mi facultad, yo creo que eso es muy difícil de implantar. ¿Y usted cree que los periodistas somos conscientes de los derechos que poseemos como informadores? Conscientes no sé si lo somos. Lo que sí me atrevo a afirmar es que sí que lo sabemos. Lo que pasa es que hoy en día vivimos un momento muy difícil también en el ámbito general y concretamente en el ámbito periodístico y más concretamente en el ámbito empresarial periodístico. O sea que la situación de paro que hay hoy en día, la situación de inestabilidad, de precariedad, etcétera, etcétera, pues en esas situaciones, sea uno periodista o sea lo que sea, es muy difícil defender sus derechos y exigir sus derechos y en fin, y tener una vida, digamos, tranquila, apacible dentro de lo que es una vida tranquila, apacible en el periodismo en cuanto a los derechos. O sea que hoy en día, claro, la situación está como está y aunque yo sinceramente creo que los periodistas sí que son conscientes de esos derechos
y de las posibilidades que le da esos derechos, la posibilidad de exigirlos, la posibilidad de llevarlos a cabo, la posibilidad de desarrollarlos en los medios, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que estamos en una situación francamente difícil en cuestión de ética, en cuestión de niveles, en cuestión de derechos, etcétera, etcétera, en los medios. Y la culpa es de todos y no es de nadie. O sea que habría que buscar unas soluciones globales, ¿no? Uh-huh. Y ya para ir terminando, algunas voces demandan que el mítico artículo 20 de la Constitución está muy bien para salir de una dictadura, pero ahora necesita ser ampliado y desarrollado, sobre todo en lo tocante a leyes de transparencia informativa, que en España no hay leyes concretas al respecto. Bueno, ahí hay siempre una polémica entre la gente que no quiere leyes y la gente que quiere leyes. Y yo me estoy encontrando últimamente con la paradoja de leer y de escuchar a personas que han sido muy contrarias a leyes de prensa, a lo que siempre hemos entendido por ley de prensa, y que ahora, sin embargo, son muy partidarias de que se regule de alguna manera todo este mundo informativo. El porqué ello radica, creo, en su inteligente pregunta anterior, en que la situación es muy difícil y es necesario tomar algunas medidas desde el punto de vista jurídico que puedan ayudar, que no a solucionar, ayudar a buscar soluciones adecuadas. Yo, pese a ser profesor de Derecho de la Información, no soy muy partidario de muchas leyes. Le oí una vez a un maestro y amigo mío, el profesor Carlos Soria, decir que la mejor ley de prensa es la que no existe, ¿no? Pues tampoco estoy muy de acuerdo. La mejor ley de prensa es la que debe de existir, en ese sentido, ¿no? Quiero decir que no soy partidario de mucha regulación, pero quizá efectivamente en estos momentos ya han pasado muchos años desde el 1978 en que surge este artículo y hace falta su reforma. Por ejemplo, hay varias partes de ese artículo que se refieren a situaciones muy directamente implicadas con la dictadura y que no tiene ahora su razón de ser. El secuestro de publicaciones, los medios estatales de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no me gustaría caer en un positivismo jurídico, ¿no? Yo creo que tampoco los derechos y tampoco la realidad informativa se defiende solo con las leyes. Pregonaría una unión lo más íntima posible, lo más fuerte posible entre el derecho y la ética, entre el derecho y los principios deontológicos e informativos para salir de esta situación difícil. Pues nada, agradecerle que nos haya acompañado hoy aquí en Periodista Digital. Y esperemos tenerla aquí también pronto para seguir hablando sobre estos temas que siempre están... El agradecimiento es mío y vendré con mucho gusto siempre que ustedes lo estimen oportuno. Muy bien, muchas gracias, profesor. Gracias.